La cultura olmeca es el nombre de la civilización que se desarrolló durante el periodo preclásico medio, aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de esta área cultural. Se considera que el área nuclear olmeca, o zona metropolitana, abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Las principales ciudades olmecas fueron San Lorenzo, La Venta y Laguna de los Cerros. Surgieron alrededor del año 1500 a.C. y lentamente desaparecieron alrededor del 900 a.C. La vestimenta habitual de un olmeca era usar un taparrabos, capas, collares de cuenca de barro, conchas y piedra verde, orejeras, ajorcas y brazaletes. Portaban una especie de casco o turbante. Adentrémonos un poco en cómo funcionaba su civilización. Su organización política era teocrática, es decir, todo giraba en torno a algún dios. Los olmecas estaban organizados en tribus dirigidas por un solo jefe llamado Chichimecatl. Tenía un tipo de organización comunitario conocido como ciudad dispersa, en la que cada comunidad o granja estaba dirigida por un rey o sacerdote. El pueblo se encargaba de la construcción de los centros ceremoniales, que estaban rodeados por las aldeas de campesinos. Las mujeres elaboraban figuras y utensilios de barro, tejían telas y cuidaban a los hijos. Los olmecas fueron una civilización que sobrevivía gracias a la agricultura, aunque hoy también se sabe que fueron cazadores y que se dedicaban a la pesca como también a la captura de marisco. Aunque los primeros elementos de inicio cultural fue hacia el 2300 a.C., iniciándose con la introducción de la cerámica en Mesoamérica. Se sabe que el inicio de la cultura fue cerca de 1500 a.C. El imperio olmeca 1500 a 1200 a.C., que fue cuando se iniciaron su andadura, con pequeñas aldeas costeras que practicaban una agricultura incipiente y mantenían el importante aporte de la caza y recolección. Los olmecas comerciaron con otros pueblos, les vendían sus productos agrícolas y esculturas de piedra a través de diversas rutas terrestres y fluviales. Estas últimas fueron las más importantes. Por la falta de animales de carga en Mesoamérica, los ríos se convirtieron para los olmecas en una rápida y fácil vía de comunicación. El periodo Olmeca II, 1200-400 a.C., comprende San Lorenzo, su centro más antiguo conocido, que fue destruido en torno al año 900 a.C. y sustituido por La Venta, una ciudad creada según un patrón axial que influyó en el desarrollo urbanístico de América Central durante siglos. Los olmecas llevaban y traían diferentes mercancías para intercambiar con los demás grupos mesoamericanos, entre ellos el hule de Tabasco y Veracruz. Su religión desarrolló todos los temas importantes encontrados en los cultos posteriores. Tenían una religión politeísta. Un gran número de dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua y los volcanes. El centro de su religión es el culto al jaguar y aparece representado en la iconografía olmeca. Se le representa con las características de boca olmeca, de forma trapezoidal, con las comisuras hacia abajo y el labio superior muy engrosado, en muchos casos con colmillos muy pronunciados, adornos supracilares y el cráneo hendido. Siempre aparece representado de la misma manera. No se sabe qué tipo de dios pudo ser. Se cree que pudo ser el origen del dios de la lluvia, que se desarrollará posteriormente en muchos puntos de Mesoamérica. Es una sociedad patriarcal. Es decir, el hombre es quien se preocupa de todos los problemas que pudieran estar afectando a la civilización, y el hombre es quien controla y maneja la familia. Siguiendo la clasificación de las pirámides sociales, los grupos sociales de los olmecas eran los siguientes: jefe, Chichimecatl, castas sacerdotales, nobles, guerreros y caciques, chamanes y ancianos, artesanos, escultores, artistas, orfebres, constructores y comerciantes. El arte olmeca era muy complejo y se poseen muchos objetos que aún se están investigando. Los más importantes y conocidos son las cabezas colosales olmecas, que son un ejemplo de escultura monumental y una de sus mejores representaciones artísticas. Se creen que pueden representar a guerreros o a jefes. Se conocen 17 ejemplares. Se afirma o se especula que muchos logros mesoamericanos tuvieron lugar por primera vez en el seno de su cultura. Entre otras cosas, se acredita a los olmecas el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. Los olmecas dejaron patrones de cultura que influyeron en sus sucesores. Por esto es llamada la cultura madre más importante de México. La cultura olmeca fue en decaimiento influenciado por los nuevos grupos que llegaron a la región, por lo que emigraron a Chiapas, Guatemala y El Salvador.
otros al área maya y otros a lo que actualmente hoy son los estados de Guerrero y Morelos y la Cuenca de México.